Saludos muy cordiales, especialmente a los telespectadores de la isla de San Miguel de la Palma. Y nuestra más satisfactoria bienvenida a don José Luis Perestelo Rodríguez, senador por la isla de La Palma, presidente de su cabildo y candidato por Coalición Canaria a la presidencia de la Corporación Insular Palmera. Don José Luis, bienvenido. Saludos cordiales, don Ricardo, saludos cordiales también a todos los telespectadores de La Palma. Bien, yo tengo que recordarles, lo hacemos en todos los programas, ya nos habrán oído ustedes con los otros candidatos de la isla de San Miguel, nos lo dirán en los posteriores, que Canal 8 pues es el segundo canal de mayor audiencia de los locales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero del archipiélago. Es un canal de capital 100% canario, tinerfeño, y nuestra línea pluralista está clarísima. Ahí no hay baremos, quiero decir que no, probablemente ni don Juan Luis Lorenzo ni doña María Lorenzo, presidente y directora respectivamente del canal, cederían el primer puesto en eso del pluralismo. Y nos atenemos a los hechos. Aquí vienen, participan, nos honran con su presencia y con sus declaraciones, pues políticos y bueno, y hombres de empresa y de distintas ideologías, de distintas posiciones, de distintos credos, como tiene que ser, como es nuestra sociedad y como es la sociedad palmera también, pluralista. Bien, don José Luis, usted ha estado en anteriores programas, es la quinta conversación periodística que tengo yo registrada aquí, en enero y en noviembre del 2004, tuvimos la oportunidad de conversar con usted, también en enero y en junio de 2006, y ahora lo hacemos ya ante una cita electoral que la tenemos a la vuelta de la esquina y que va a ser pues dentro de este mes de mayo, el próximo día 27. Yo antes de entrar en materia, evidentemente con don José Luis hay varias tentaciones, primero porque es senador, tentaciones en el buen sentido, claro, porque es senador y ahí le vamos a pedir que nos opine sobre, en este momento, pues el panorama político español. Pero antes yo sí quisiera dar algunos de los toques, digamos, de su biografía personal, que todos ustedes en La Palma la conocen, pero que algunos, pues, convendría que se la recordasen, ¿no? Para que después no aleguen amnesias ni cosas de esas. Bueno, el señor Perestelo nació en San Andrés y Sauces, pues hace unos 50 años, cursó magisterio en la Universidad de La Laguna. A los 20 años inició su actividad docente en el Colegio Público de San Antonio, en Breña Baja. Posteriormente en la Matanza de Acentejo, en Cueva del Agua, en Garafía, en Barlovento y en el propio municipio que le vio nacer, ¿no? A usted le quedan lejos en el tiempo, quiero decir, y en el espacio, aquellos alumnados y aquellas aulas, le quedan lejos. La verdad que no, porque además he tenido la suerte como presidente del Cabildo en estos días pasados de entregar la medalla de oro de la isla a las escuelas rurales de La Palma, a las escuelas unitarias. Yo que fui alumno de escuela unitaria, maestro de escuela unitaria en Garafía, padre de alumnos en escuela unitaria en mi barrio, pues la verdad que viví un momento quizás de los más emotivos en los años que llevo en la actividad pública, precisamente reconociendo en nombre de todos los palmeros el papel importante en el desarrollo de la cultura, de la sociedad, en formar los hombres y mujeres que hoy viven en La Palma, de los maestros, de las maestras en esas escuelas rurales. Por tanto, la tengo muy cercana, muy presente y sé que es mi profesión, mi actividad principal, porque entiendo que el paso por la actividad pública en la vida política es transitorio. Si me lo permite, me gustaría, Ricardo, también hablar de Canal 8 y agradecer el trato que siempre me han dispensado en estos años que está en antena, no solo en la etapa en la isla de La Palma, sino incluso anterior en la etapa exclusivamente de Tenerife, dándome participación, invitándome no solo a las entrevistas, sino también a alguna tertulia, algún debate que se ha organizado en la televisión, y agradecerle de verdad a la dirección, a la propiedad del canal, que también es palmero, no solo chicharrero, no solo tinerfeño, que esa deferencia que siempre han tenido conmigo. Sin duda, tanto la presidencia como la dirección son palmeros genuinos y algunos de los que colaboramos en este canal somos, si se me permite la expresión, muy admiradores de La Palma. Pero no con palabrería, la visitamos y
y admiramos desde el baile de los enanos hasta cualquier otra manifestación del ser palmero. Don José Luis, evidentemente y esa medalla le honra a usted y hoy honra, por supuesto, a la institución que usted preside, ¿no? Probablemente esas escuelas unitarias, esas maestras y esos maestros durante años, sobre todo en el siglo pasado y en los anteriores, ¿no?, que han sido la única luz que ha alumbrado la inteligencia de tantas personas en núcleos rurales, en sitios alejados, han sido verdaderos héroes, y muchas veces con incomprensiones políticas por razón de las épocas, con persecuciones políticas, y han sido realmente los grandes valedores de la cultura, los grandes valedores del despertar del pensamiento, ¿no? Y eso es impagable. Seguro que hoy Canarias sería de otra manera. Sobre todo, aquí muchas personas que en estos momentos tenemos responsabilidades públicas, lo somos gracias fundamentalmente al trabajo de maestros y maestras en épocas difíciles, donde era más fácil que un padre y una madre llevaran a su hijo, a su hija, por los trabajos agrícolas, porque había necesidad en la isla, más que por ir a la escuela y por seguir estudiando más allá de la escuela, el bachillerato y la universidad. Gracias precisamente a ese papel, a esa ascendencia que siempre tenía el maestro y la maestra con la familia, no pocas veces, la mayoría de las veces, esa ascendencia de los maestros hacían a los padres reflexionar y que los padres felices enviaran a sus chicos al colegio, a las escuelas, para después incluso lo proyectaran más allá de esa escuela rural al bachillerato y a la universidad. Yo creo que hay que agradecerles ese trabajo inmenso a esos maestros y maestras. Hoy es muchísimo más fácil, quizás tenemos más problemas. ¿Las familias se implican en la educación tanto como antes o a veces Bien, dan la impresión yo de que yo creo que quizás aquí tenemos un déficit fundamentalmente porque la sociedad también ha cambiado. Yo no quiero culpar a nadie, sino es la propia evolución de la sociedad. Las familias necesitan que trabaje el hombre, que trabaje la mujer, y evidentemente eso lleva aparejado, digamos, un menor espacio, un menor tiempo para atender el cuidado, la atención complementaria que necesitan los chicos de la actividad escolar. Yo creo que ahí está precisamente uno de los pequeños problemas, porque entiendo que ese no es el peor problema que tiene la educación. Yo creo que hay otras connotaciones que hay que resolverse desde la propia administración para poder garantizar una mejor educación en la isla. Bien, también tendríamos que recordar que el señor Perestelo Rodríguez pues, es uno de los fundadores de la agrupación Palmeras Independientes, de API, actualmente integrada en Coalición Canaria, y entre otras responsabilidades tiene la de senador, ¿no? Senador que lo es desde el año 2000. Desde esa digamos, atalaya, que es el Senado, que es la Cámara Alta. ¿Cómo percibe usted el panorama político español en estos momentos, ¿no? Bien, la verdad que con preocupación. Yo creo que en estos momentos hay un estado de crispación importantísimo, no está vinculado por una vez a este proceso electoral que estamos viviendo, sino que viene arrastrándose desde las últimas elecciones generales. El resultado estuvo condicionado por un atentado terrorista. En un Estado democrático yo creo que eso es trascendente. Estamos notando esa trascendencia en las cámaras legislativas. No es bueno esa crispación que existe, que viene arrastrándose, como digo, desde ese atentado terrorista y el resultado electoral. Y pienso que tendrá que llegar un nuevo proceso electoral a nivel de todo el Estado para intentar volver al camino adecuado, al camino del diálogo, del consenso, porque los grandes temas de un país, de una isla, de cualquier territorio, necesitan de grandes consensos, porque yo creo que lo que los ciudadanos esperan de sus representantes públicos no es que estén permanentemente con la crispación, sino que den soluciones a esos problemas. Y muchas veces esas soluciones no solo están en el trabajo del que tiene la responsabilidad de gobierno, que ese tiene más responsabilidad, sino también en las aportaciones, en el diálogo sosegado, en el debate tranquilo, con ideas que se aporten de los grupos que en un momento determinado los ciudadanos los han puesto en el papel de oposición.
Evidentemente, y centrándonos en la isla de La Palma, por ejemplo, y en el Cabildo, en concreto, que usted preside, ¿cómo se comporta la oposición socialista en el Cabildo de Bien, Tenerife? vamos a ver, yo creo que ha habido etapas diferentes. Yo creo que en estos momentos la mayoría absoluta ha significado un posicionamiento, yo creo que erróneo, sobre todo porque viene desde una situación de incumplimiento o de no aceptar un pacto que entendía y entendíamos y sigo entendiendo pedía a la sociedad palmera. Después de las elecciones anteriores, Coalición Canaria en La Palma realizó una oferta a todas las fuerzas políticas. Estamos dispuestos... ¿Teniendo mayoría absoluta? Sí, sí. Estamos dispuestos a firmar un acuerdo con todas las fuerzas políticas en La Palma para permitir que en cada institución gobierne la lista más votada. Eso fue una oferta que entendíamos enraizaba con lo que es la mentalidad abierta, tolerante, participativa del ciudadano palmero. Sin embargo, no fue aceptada. Los dos partidos más importantes, el Partido Popular y el Partido Socialista, llegaron a un acuerdo en el municipio del Paso para que la lista más votada de Coalición Canaria no pudiera gobernar. Ese mismo pacto se intentó en Barlovento, se realizó en Garafía, ahí sí permitiendo que gobernara la lista más votada, y eso originó una distorsión importante en el debate político en La Palma, que imposibilitó tener un acuerdo como pretendía como presidente del Cabildo, si no con las dos, por lo menos con alguna fuerza política, como se ha hecho en Tenerife, para incorporarla también al gobierno insular. Yo creo que en estos 4 años ha habido más crispación de la deseable, ha habido más descalificaciones de las deseables. La ciudadanía palmera es consciente de esa realidad que se ha venido sucediendo en estos años, y la verdad que estoy completamente convencido que los ciudadanos palmeros sabrán discernir, porque al final, cuando uno se presenta a un proceso electoral, yo siempre digo que el voto es un préstamo que hace el ciudadano, que deposita la confianza en un proyecto político. Y para uno hacerse acreedor de un préstamo, tiene que llevar un aval. Y el aval es lo que uno ha podido hacer durante estos años anteriores y el nivel de respuesta que uno ha dado a las demandas que le han planteado los ciudadanos. Sin duda, y ese es un planteamiento, una interpretación, digamos, muy sabia, y no es por halagarlo, ni mucho menos, muy sabia por correcta, ¿no? Porque hay algunos elegidos, y usted lo sabe, de distintos partidos, incluso en el suyo, no en La Palma, pero sí en Tenerife y en otras islas, donde se va adquiriendo un sentido como de propiedad en el cargo, de propiedad definitiva. Eso es lo peligroso, porque, claro. Porque de verdad... Usted sabe que es así, ¿no? Yo entiendo así, que... ¿no? Sí, a veces ocurre, a veces yo me preocupo cuando alguien hace un ejercicio de la actividad pública como un derecho y no como un servicio al ciudadano. Como que al final, por estar en un cargo de notoriedad, en definitiva, al final es notoriedad lo que nos da la vida pública. Uno entiende que son los ciudadanos los que deben estar al servicio, y cuando el concepto de la política tiene que ser, y el concepto noble de la política, es precisamente personas predispuestas a estar al servicio de los demás, y eso no es peyorativo. Yo no me siento disminuido ni pierdo dignidad, tanto en cuanto pueda atender a cualquier persona que tiene una necesidad y que yo puedo encauzar la resolución o la solución definitiva a esa necesidad. Yo creo que no es un tono peyorativo, sino todo lo contrario. El servicio, me parece, haciéndolo con dignidad, es algo que puede favorecer y que el desarrollo personal también de cada uno. Sí, sí. Señor Perestelo, para agotar un poco el panorama nacional, vamos dentro del propio Senado. ¿Usted qué actividades más importantes desde que llevamos de legislatura, que en el caso del Senado, pues esta legislatura va por 3 años? Entonces, ¿qué actividades más importantes, en comisiones, etcétera? Y sobre todo, porque evidentemente la ciudadanía palmera también pues querrá ser informada de estos aspectos. Para la isla de La Palma en concreto, ¿en qué le ha beneficiado a la isla el que usted sea senador? Bien, a mí me gustaría en estos momentos poder
hablar de un conjunto de iniciativas y de logros que se hayan podido conseguir en esta etapa, precisamente al darse la posibilidad que el presidente del Cabildo de la isla sea al mismo tiempo senador. Sin embargo, si tengo que ser realista y tengo que ser leal a los ciudadanos, la verdad que yo no estoy feliz de lo conseguido en esta época en el Senado. Creo que... Algo sí ha conseguido. Sí, pero me parece muy poco. Me parece que es muy poco. Yo creo que el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho merecía algún resultado positivo más de los que hemos conseguido. Hemos conseguido muy pocos resultados positivos porque a pesar de conseguir acuerdos, gracias a la actividad política, gracias a la gestión de diálogo, porque así es como se puede conseguir los acuerdos con otras fuerzas políticas, en algún caso también con la fuerza política que apoya mayoritariamente al gobierno, sin embargo después las realidades no se han visto ejecutadas. Están ahí, temas tan importantes para La Palma como que Santa Cruz de La Palma sea puerto de inspección fronterizo, es decir, una isla que su economía depende fundamentalmente de la agricultura, no puede estar un día más sin tener un control fitosanitario, sobre todo de entrada de productos a la isla de La Palma, que pueden generarnos plagas o enfermedades a nuestras producciones agrarias o ganaderas. Eso es una batalla suya bastante continua. Yo creo que es una batalla de la isla, y en este momento permítanme que yo asuma esa representación de la isla en la Cámara Alta para precisamente defender y demandar esa realidad. Vamos a ver, este tema puede ser un poco complejo. Es necesario dotarse de un equipo técnico, de especialistas sanitarios, veterinarios, técnicos agrícolas, pero vamos a ver un caso mucho más fácil también con relación al puerto. Es el puerto frontera. Puerto frontera exclusivamente es un control de pasaporte que realiza el Cuerpo Nacional de Policía, como lo realiza en el aeropuerto de La Palma. ¿Qué significa ser puerto frontera? La Palma tiene un lugar en el archipiélago que es un lugar que significa un condicionante en algunos desarrollos que se han producido en otras islas. Hay islas que están más unidas a las islas capitalinas y que tienen una conexión muy rápida por barco, lo que le permite disfrutar de ciertos desarrollos económicos vinculados al sector turismo, porque se pueden organizar una excursión desde esas islas que reciben ese... La Palma no, La Palma por vía marítima está un poco más alejada, pero sí ocupamos un lugar privilegiado en el Atlántico. Somos el lugar normal, lógico, de atraque o de toque o de parada de los cruceros que surcan cada día el Atlántico, entre América, Europa, África. Si esos cruceros, después de muchos días de navegación, tocan Santa Cruz de La Palma como primer puerto comunitario, eso significa inmediatamente un incremento del desarrollo del sector comercio en Santa Cruz de La Palma. Un incremento de los servicios que presta el puerto de Santa Cruz de La Palma. Sin embargo, por no ser puerto frontera, a pesar de aprobado por una iniciativa propia, una iniciativa que he presentado en el Senado, aprobado en la Cámara por unanimidad, no se ha conseguido ese objetivo todavía, porque no ha habido voluntad política. Y eso es trascendente para la economía de La Palma. Y cuesta muy poquito, un mínimo de voluntad. Luego, no puedo estar satisfecho de ese trabajo, puedo estar satisfecho de atender a muchos ciudadanos de la isla de La Palma en sus problemas con la Administración General del Estado, en sus reclamaciones, en sus gestiones, que he podido apoyar, que he podido acompañarles en cualquier tipo de gestiones. Al final un senador también está para eso, pero en definitiva, esas dos cositas tan simples, tan pequeñas, pero de gran trascendencia y gran calado económico, no se han podido conseguir. Lo sorprendente es que habiendo tenido unanimidad en el Senado, es decir, por lo tanto con el voto también a favor del propio grupo socialista, que a su vez sostiene al gobierno, sostiene al gobierno con el apoyo, entre otros, de Coalición Canaria, ¿no? Con apoyos puntuales, pero apoyos efectivos. ¿Cómo es posible que no haya habido esa coherencia y esa
Quiero decir, esa congruencia y esa rapidez. Pues yo creo que hay falta de sensibilidad. Yo he tenido oportunidad de hablar con algunos ministros. Se lo planteé al ministro Alonso cuando era ministro del Interior, por hablar exclusivamente de este periodo, porque esto es algo que viene del gobierno anterior, que tampoco fue más sensible. Del PP tampoco fue más sensible con este asunto. Se aprobó, incluso se me dijo al año que estaba realizado el estudio favorable a Santa Cruz de la Palma, puerto frontera exterior. Sin embargo, el ministro Alonso, el ministro Rubalcaba hace poquito tiempo, que sucedió a Alonso en el Ministerio del Interior, sí, me comenta que bien, que sí, que hay posibilidades, pero que todavía... ¿Pero por qué? ¿Qué razón de verdad que no entiendo. Por ejemplo, Puerto del Rosario, que en nuestro planteamiento inicial como Coalición Canaria era para los dos puertos, que en principio esos estudios decían que no era viable el puerto de Puerto del Rosario, no era necesario, porque estaba el de Arrecife. Sin embargo, la vinculación, el interés en este momento del Reino de España en el tema de Marruecos, pues ahora resulta que Puerto del Rosario está preparado también el expediente, incluso va por delante, aunque no está todavía Puerto Frontera, que el de La Palma. Es decir, yo creo que no ha habido sensibilidad, y yo lo digo así, en este tono cordial y coloquial, de la Administración General del Estado con el puerto de Santa Cruz de la Palma y con lo que significa de desarrollo de la economía. Y luego parece... A mí, ¿Lanzarote sí lo tiene? Sí, Lanzarote lo tiene desde hace unos años. Sí, o sea, lo tiene en este momento Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Bien, sí. Pues vamos a ver si de una vez por todas eso sale adelante, ¿no? A veces uno en su intimidad, cuando uno escucha ciertos mensajes de otras fuerzas políticas en los que hablan de que la isla de La Palma está perdiendo protagonismo en el contexto de Canarias, o que la economía de la isla de La Palma está perdiendo, digamos, fuerza y protagonismo en Canarias, uno piensa, dice, pues, quizás parece ser que no se quiere ayudar desde el exterior para producir ese discurso catastrofista en una isla como La Palma. Afortunadamente, la población de la isla de La Palma es una población sabia y conoce lo que se puede hacer desde cada ámbito de actuación. Los ciudadanos saben perfectamente qué puede resolver un ayuntamiento, qué puede resolver un cabildo, qué debe resolver la comunidad autónoma, qué debe resolver el Estado. Incluso ya sabemos aquellos asuntos que debe resolver la Unión Europea. Don José Luis, usted en su condición de vicepresidente de Coalición Canaria en la isla de La Palma y también de miembro de su Consejo Político Nacional, antes hablaba del panorama español conjunto. ¿Qué percibe usted sobre el paisaje y el paisanaje dentro del archipiélago político, claro? Bien, la verdad es que en Canarias yo fui de los primeros en apoyar públicamente la candidatura de Adán Martín como presidente del Gobierno de Canarias, dentro de mi opción política. Siempre defendí esta candidatura, creo que ha sido un gran presidente, que tiene las ideas muy claras, que tiene la ilusión, que ha tenido una ilusión enorme por trabajar por Canarias. Ahora bien, no es fácil desarrollar actividad económica, no es fácil vencer los obstáculos de la doble insularidad, del transporte, de las comunicaciones aéreas, marítimas, de la sanidad, que se avanza mucho, pero indudablemente nunca podremos resolver y atender todas las necesidades que van surgiendo en nuestra población, y que ese discurso de inicio de legislatura, que quería hacer más felices a los canarios, se ha visto, digamos, obstaculizado fundamentalmente por una actuación, yo creo que no responsable desde la Administración General del Estado. Yo creo que desde el Ministerio de Justicia se ha primado en estos años la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones, y que para ello todo valía. Yo creo que se ha intentado dibujar un panorama sombrío en Canarias de algo tan condenado y condenable por todos, como es la corrupción, la connivencia
empresas, cargos públicos, políticos. Yo siempre digo que la política es un arte noble, lo decíamos antes, una necesidad de la sociedad. La empresa también es una necesidad, los empresarios son muy necesarios para desarrollar una sociedad y una economía y una sociedad de bienestar. Es fundamental. Si nosotros intentamos generar desconfianza en los dos sectores que tienen que empujar, que tienen que tirar para que camine la economía, para que desaparezca el paro, para que se genere empleo, para que se genere todos estos servicios, generamos una confusión donde parece que es difícil y donde parece que no es posible entenderse. Quien está obligado a entenderse, que es el sector emprendedor, el sector empresarial, con los responsables políticos, pues han generado una situación de desconfianza, de incertidumbre, que nada favorecen, que nada ha favorecido al trabajo de estos 4 años. Yo le decía el otro día al presidente del gobierno, le agradecía su trabajo, el trabajo de todos los consejeros y consejeras, pero también les reconocía la dificultad añadida que ha significado estos 4 años, que yo creo que están ahí, que están pesando como una losa en el desarrollo de estas islas. Yo quería preguntarle, si me lo permite, es verdad que en el seno de todos los partidos pasan cosas, pero también en el suyo pueden pasar, o han pasado. Entonces yo quería que me diese usted, si es tan amable, su interpretación de la no continuidad de Adán Martín como presidente, de la forma en que se ha producido el relevo en la candidatura, y también una última aclaración, porque hubo rumores por ahí de que en esa estrategia de sustitución hubo algún sector que quiso contar con usted personalmente, pero que usted personalmente primero exhibió su lealtad a la isla y a don Antonio Castro y a cuantos forman el equipo de Coalición Canaria La Palma, que a otras ofertas personales. Es decir, no sé si he sido muy indiscreto, pero como ha estado en la calle, sí me gustaría oírle a usted con su autoridad, bueno, su interpretación de lo ocurrido. Bien, en primer lugar, a mí me parece que Adán Martín ha sido un buen presidente del gobierno. Creo que con los argumentos que antes explicaba, se lo hemos puesto entre todos difícil, que en un momento determinado tomó una decisión que a mí me parece muy correcta y aplaudible, plausible. Yo creo que hay que felicitar a Adán Martín por la decisión, que entendía que ha cubierto una etapa y que afortunadamente en la organización había hombres y mujeres con capacidad para tomar ese testigo y someterse a la consideración de los ciudadanos para poder ser presidente del Gobierno de Canarias. Luego yo, una vez más, tengo que hacer una valoración muy positiva, en este caso también del gesto de Adán Martín. En relación con la elección de candidato, miren, personalmente yo creo que toda la sociedad palmera y buena parte de la sociedad canaria veíamos a Antonio Castro como la persona idónea, con una trayectoria política intachable, con un entender la política también siempre como servicio, al servicio de los ciudadanos, como servicio conocido por los palmeros, pero también conocido por todos los canarios. Pero Antonio Castro ha sido un hombre que ha sido capaz de cohesionar mucho más allá de lo que aparentemente parece el proyecto de Coalición Canaria. No es fácil un proyecto que nace desde la isla para conformar un archipiélago y que además nazca de la isla y conforme un archipiélago cohesionado. Es lógico y son lícitas las apetencias insulares de cada uno o de cada una de los dirigentes de Coalición Canaria en cada isla. Y Antonio ha intentado en todo este tiempo y ha conseguido muchas veces los consensos suficientes para permitir la cohesión del proyecto. Entonces, se da la circunstancia que Antonio es un hombre de isla periférica, de isla menor. Parecía que era el momento preciso para tener un candidato y no puede ser otra fuerza política de Coalición Canaria quien presente un candidato de una isla menor. Eso hay que también valorarlo en su justa medida, que pudiéramos tener un candidato de isla menor. Sin embargo, ese esfuerzo de Antonio Castro en algún momento se ve desde alguna isla periférica como que está más
vinculado a las islas grandes que a las periféricas. Y desde las grandes se ve como que es un periférico que a lo mejor puede distorsionar, y entonces Antonio Castro en ese momento, digamos que no se concilian por ese no entender, no concilia, digamos, o no se plantea, ni siquiera Antonio Castro se plantea como candidato. Yo creo que si se lo hubiera planteado, a lo mejor era el candidato. Entonces, es verdad que en un momento determinado se plantea alguna posibilidad, pero a mí me parece que quien plantea esa posibilidad era plenamente consciente que yo no iba a aceptar, porque nosotros tenemos una organización muy cohesionada, muy fuerte, que funciona con la lealtad de todos para todos. Y nosotros teníamos una persona, si surgía la oportunidad, si entendíamos que se podía ayudar una vez más al proyecto político y era necesario poner un nombre, Antonio Castro estaba dispuesto a hacer ese nombre. Pero si lo digo desde un punto de vista egoísta, todo lo que he dicho, es decir, todo el derecho, Antonio Castro tenía todo el derecho a ser candidato, se merecía ser el candidato al gobierno de Canarias. Pero desde una posición egoísta, palmero y de presidente del Cabildo, o cualquier alcalde, o cualquier consejero, cualquier ciudadano de La Palma, estamos muy felices. Lo que queremos es que Antonio Castro siga en el gobierno, y está garantizado porque tiene el respaldo ciudadano suficiente para estar en el gobierno. Y a veces el presidente tiene más servidumbre que el que es consejero. Y si lo miramos desde una posición egoísta de los palmeros estamos satisfechos porque sabemos que confiando en Coalición Canaria vamos a tener a Antonio Castro Cordobés en el gobierno, y eso es una garantía para esta isla. O sea que usted fue tentado. Yo entiendo que no lo puedo llamar así, yo creo que fue más... Insinuado. El comentario, más bien lo entiendo como el comentario de muchos amigos que uno va haciendo en estos años en un proyecto político, y bueno, yo creo que a todo el mundo nos gusta que nos digan esas cosas, pero yo soy plenamente consciente de mis capacidades, de mis lealtades y de defender un proyecto para esta tierra, para mi isla, pero también para esta tierra de Canarias. Bien, pues Y tenemos un gran candidato, y tenemos un buen candidato. Es decir, de este proceso ha surgido un candidato como los que me gustan a mí, un candidato que nace del pueblo, que ha sido alcalde, que es todavía alcalde, que ha sido consejero del Cabildo, que ha sido diputado nacional, que es diputado nacional, y que yo creo que tiene todo el perfil de un hombre trabajador, humilde, que se ha hecho a sí mismo, que ha trabajado con mucho esfuerzo, y estoy seguro que ese espíritu va a ser importante para el próximo gobierno de Canarias. Bien, don José Luis, volvemos a su gestión política, a la suya. Usted fue concejal en San Andrés y Sauces entre 1983 y el 96, concejalía que compatibilizó con el cargo de consejero del Cabildo entre el 91 y el 96, y desde el 96 preside usted la Corporación Insular Palmera, ¿no? Bien, yo tendría que pedirle un esfuerzo especial para que nos dijese, en esta última década, cuáles han sido, digamos, aquellas consecuciones y aquellas frustraciones. Antes señaló, es decir, lo habitual cuando uno entrevista pues a muchos políticos es que jamás admiten una autocrítica, ¿no? Usted ha hecho una autocrítica con respecto al Senado que es que no es normal, digo, en muchos entrevistados. Pero eso la ciudadanía lo agradece porque habla desde la sinceridad, y es un lenguaje que entiende de toda persona honrada, ¿no? Entonces, esto de la sinceridad. Vuelvo a repetir, 2, 3 logros más de los que se siente más satisfecho, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿no? En la corporación. Y 2, 3 frustraciones. Bueno, frustraciones ya he adelantado algunas, ¿no? Sí. que le han podido doler más o que todavía no ha renunciado, ¿no? Bien, yo creo que el principal logro, según mi criterio, ha sido tener la oportunidad durante estos años de estar al servicio de los ciudadanos de la isla de La Palma. Yo creo que nada se puede cambiar por tener la satisfacción de cada día,
cualquier hora, estar al servicio de los ciudadanos, escuchar sus problemas, que puede ser pequeño dentro de los problemas de un territorio insular, pero que es grande para ese ciudadano y por tanto tiene que ser grande también la preocupación por resolverlo para el presidente del Cabildo. Por tanto, para mí ese ha sido el logro más importante, del que me siento más feliz y más satisfecho. Luego, junto a mis compañeros y compañeras en el Cabildo, hemos conseguido cosas importantes. Hemos dado un cambio sustancial en lo que es la política de carreteras de la isla. Las infraestructuras viarias son fundamentales. A mí me parece que una isla que es agrícola tiene que tener un objetivo básico, y es dignificar al agricultor, dignificar al ganadero. Para eso hay que dotarlo de infraestructuras en el medio rural que le permitan tener esa calidad de vida que no se tenían y que se puedan mover con comodidad. Luego, esa red de carreteras, de caminos rurales que hemos ejecutado, pero también el agua es fundamental, y ese plan de balsas que hemos gestionado y ejecutado desde el Cabildo y que tiene continuidad dentro del plan hidrológico, para mí ha sido también fundamental. Hablar de política de deporte en cuanto a infraestructura, que dentro de pocos días los 14 municipios de La Palma tengan un campo de césped natural o artificial, como mínimo, es sin duda una aportación al deporte, que se complementa con terrenos de lucha canaria que hemos cubierto para la práctica de la lucha en Tijarafe, en Fuencaliente, en Santa Cruz de La Palma, y en definitiva que complementan el fomento del deporte de base, que es objetivo importante para una institución como el Cabildo. Que las políticas sociales se hayan incrementado notablemente, que hemos pasado en estos 4 últimos años de 4 millones de euros de presupuesto dedicado a política social a 17 millones de euros, donde hemos tenido en consideración la discapacidad como un tema importantísimo, con un objetivo básico de lograr resolver, digamos, de descubrir las capacidades de estas personas para poderlos integrar y que se sientan útiles y felices en la sociedad insular, me parece importante. Las políticas de mayores, después de tantos años de trabajo, nuestros mayores necesitaban de un cariño especial, de una deferencia, de un escuchar sus inquietudes, de un canalizar todo lo que es su actividad, la actividad que todavía están dispuestos a dar, generar medidas sociales. Por ejemplo, una medida social que tengo que reconocer públicamente, no es apuntarse medallas que no se corresponden, ni siquiera lo planteo como eso, como establecer una política tan social como el transporte gratuito para nuestros mayores en la isla de La Palma, para las personas con algún tipo de discapacidad, para cualquier tipo de pensionista por incapacidad también. Yo creo que ha sido una política social de primer nivel. Ha fortalecido un sistema de transporte insular que yo creo que está muy digno, se puede mejorar, se tendrá que mejorar, pero al mismo tiempo ha posibilitado un desarrollo de la familia, una actividad en nuestros mayores importante. Es una política fundamental para nosotros, para nuestro proyecto político, y que se va a quedar, no solo se va a mantener, sino que se va a incrementar en el próximo periodo. Ahora quería preguntarle precisamente con la puesta en vigor, evidentemente que tendrá que ser por fases y Zamora no se conquistó en una hora, de la ley de dependencia, de la llamada reducidamente ley de dependencia. En ese terreno, tanto la Corporación Insular como algunos ayuntamientos palmeros están ya poniéndose, como se dice ahora vulgarmente, se están poniendo las pilas en este sentido de la ley de dependencia. Sí, yo creo que incluso antes de la ley de dependencia, como demuestra esta evolución que antes hablaba de los gastos sociales en el Cabildo de La Palma, estábamos preparándonos y estamos preparándonos, ofertando más servicios que los que incluso se plantean en la ley de dependencia. Nuestro problema, precisamente en estos días, se centra en que precisamente nosotros planteábamos en el Senado un retraso, un aplazamiento de la entrada en vigor de la ley de dependencia. El que se entrara en vigor el 1 de enero y no se aplazara por lo menos un semestre, está generando una situación muy complicada, muy compleja en todas las sociedades, organizaciones, fundaciones, ONG
que están trabajando con los más desfavorecidos. Están en una situación absolutamente lleno de incertidumbre, de inseguridad, sin recursos. Hemos tenido que animarles, incluso nos hemos reunido muchas veces para plantear, digamos, una planificación de un año como si terminara el 30 de junio, esperando que en el mes de junio se pueda poner en marcha la ley de dependencia, que genere los recursos que están paralizados, que están bloqueados y que no pueden ir al asociacionismo, digamos, en la discapacidad y los sectores más desfavorecidos, porque precisamente no están los mecanismos que permiten el acceso a esos recursos, porque como todo el mundo sabe tiene que ser previa convocatoria pública, de libre concurrencia, con un procedimiento que no se ha iniciado. Y estamos intentando llegar con nuestros propios recursos, precisamente valorando, porque es muy importante valorar eso, el trabajo que hacen estas asociaciones. O sea, generalmente nacen de personas que tienen familiares con algún tipo de discapacidad, pero el trabajo, el esfuerzo, el cariño con el que esas personas, primero los familiares, pero las personas jóvenes que se incorporan, hay que ver trabajando a psicólogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas, animadores sociales, cómo trabajan con ese personal, con qué cariño, con qué esfuerzo, qué satisfacción da en un acto público que Funcasor, su delegación en La Palma, pueda estar llevando a la lengua de signos lo que es cualquier actividad pública que se realice. Yo creo que eso es muy importante, es algo que hemos conseguido en La Palma en estos años y estoy plenamente feliz del trabajo de estas organizaciones y yo quiero felicitarlas públicamente porque esto no es un éxito, aunque lo intenté poner en los logros del presidente, pero ha sido un logro compartido. Yo siempre quiero en este caso compartir el logro con estas asociaciones. Lo mismo que en el tema hidráulico, siempre quiero compartir el logro con nuestros agricultores, que se han organizado en comunidades de riego, de usuarios, y han posibilitado que las políticas hidráulicas de la isla se consoliden y se plasmen en proyectos que se han ejecutado. Bueno, igual que las infraestructuras, supongo que además han tenido no solo el apoyo, sino el fuerte apoyo de don Antonio Castro, claro, de la consejería. Por supuesto. Porque yo le digo a veces en broma, en las entrevistas, que aunque es, y en eso es intachable, aunque es un gobernante de todo el archipiélago, que está al servicio de todo el archipiélago, que lógicamente el corazoncito pues le hace barrer para La Palma, claro. No, pero yo creo que Antonio Castro un poquito sí hace una política equilibrada en Canarias. No, por supuesto. Yo creo Hombre, hubo un tal señor Chacón, que usted lo recordará, que ese sí que barrió para Fuerteventura, porque le llevó las carreteras hasta la propia casa. Yo creo que cualquier canario hemos avanzado en el tema del transporte y nos podemos mover por Canarias y ver las grandes infraestructuras también que se han hecho en otras islas. En todo caso, yo creo que hay que valorar ese trabajo, ese esfuerzo de Antonio Castro ha sido fundamental. Pero nosotros también, nosotros en el Cabildo de La Palma, llevamos muchos años haciendo una fuerte inversión en carreteras. Es decir, si en estos 4 años quizás hemos rebajado un poquito la intensidad de la inversión en carreteras, lo habíamos anunciado a los ciudadanos. Nosotros nos presentamos a las elecciones hace 4 años diciéndole claramente a los ciudadanos, miren, estos 4 años hemos hecho un esfuerzo importantísimo de recursos del Cabildo de La Palma en mejorar nuestras carreteras, nuevos trazados, nuevas vías, mejores asfaltos, incremento en seguridad. Los próximos 4 años tenemos que atender a las personas para que puedan disfrutar de esas infraestructuras. Luego vamos a rebajar, nos vamos a descuidar, vamos a rebajar la intensidad de inversión en esas infraestructuras porque vamos a dedicar el esfuerzo a las personas, a los colectivos en situación de riesgo, los jóvenes que están fuera del sistema educativo y no están trabajando. Hay que buscarles una actividad para que se sientan útiles, para que se sientan felices y para que no nos vayan precisamente a caminos no deseables que luego nos genera un gasto mucho más potente en desintoxicación, en temas de droga, alcoholismo o cosas que pueden generar.
Señor Perestelo, yo quería preguntarle un poco la aplicación concreta en su isla, cómo va el ritmo de aplicación de esa ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística, esa ley especial en las islas del Hierro, La Gomera y La Palma, se llama así la ley. Sí. Bien, ya yo iba a completar la pregunta anterior porque se hablaba también de cosas en las que uno no se siente completamente feliz, porque indudablemente hay que reconocer que en este tema hemos avanzado, pero debimos avanzar un poquito más. Yo creo que teníamos que haber avanzado un poquito más. Yo puedo explicar y explico muchas veces a los palmeros las causas por las que, según mi criterio, no se ha caminado más rápido. Hay causas que son imputables a la propia gestión del presidente o su grupo de gobierno y hay otras que son por la propia, digamos, la propia idiosincrasia del ciudadano de la isla de La Palma. Yo siempre digo que una sociedad muy formada como La Palmera es muy reflexiva. Es muy reflexiva. Afortunadamente. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Entonces, uno plantea un debate, plantea un modelo, conseguimos una participación ciudadana importantísima, como nunca jamás en la historia de La Palma en cuanto al plan de estrategias para el desarrollo sostenible de la isla, que dibujamos un modelo claramente donde se nos ponían un tope al crecimiento turístico, 25.000 camas, que yo creo que es además en los parámetros de la Organización Mundial de Turismo, y que además permitía un modelo diferenciado con el turismo de naturaleza. Y hemos hecho esfuerzos de infraestructuras, de caminos reales, de albergues, pero la ley necesita también el equipamiento turístico potente, de turismo de alta intensidad y de alguna infraestructura tipo campo de golf. ¿Y qué ocurre? Porque somos 14 municipios y que distribuir 25.000 camas partiendo de que hoy tenemos 14.000 se hace complejo cuando empezamos a dibujar, cuando las ponemos sobre el mapa de la isla de La Palma. Entonces a mí me ha gustado en este proceso abrir expectativas y luego después que quien tenga los proyectos, quien tenga las actividades, los desarrolle. Pero al mismo tiempo hay que buscar medidas complementarias porque si toda la isla la llenamos de hoteles, perdemos el paisaje. ¿Quién pone el paisaje para que vaya el turismo? Luego, habrá que compensar a quién pone el paisaje, a quién cultiva los campos. Es evidente. Y entonces establecer políticas de equilibrio llevan aparejado pues no pocas reuniones, no pocos estudios, no pocas informaciones públicas, no pocos debates para verificar cómo podemos realizar las compensaciones necesarias para que quien tenga una actividad turística compense a quien le posibilita que tenga turistas, que es quien mantiene el paisaje. Y hay que hacer un esfuerzo importante. La ley específica está aprobada en cuanto a lo que es la aplicación del modelo de turismo en el medio natural, que posibilita algo tan fundamental y tan importante como es que hay alrededor de 4.000 camas alojativas en la isla de La Palma que están en situación de alegalidad y casi todas ellas pertenecen al capital palmero privado, iniciativas de agricultores, de pequeños empresarios, de profesionales. Este plan aprobado como está aprobado y por eso también ha tardado mucho tiempo, porque hay que garantizar, un plan para que sea viable tiene que tener seguridad jurídica, porque claro, si es un plan vulnerable que lo aprobamos y a los 3 días nos lo recurren y nos genera una situación de incertidumbre, es mucho peor. Esta se ha trabajado y vamos a tener un marco ahí para que esa oferta alojativa en manos palmeras se pueda legalizar. Y luego también tendremos esa posibilidad con un crecimiento anual de 1.750 camas como máximo cada año hasta llegar a 25.000. ¿Por qué? Porque tenemos que ir adaptando nuestra propia sociedad a esa actividad nueva o no tan nueva, pero que se puede incorporar. Porque ¿de qué nos vale tener hoteles si después no tenemos palmeros que quieran trabajar en esos hoteles? Si no pueden ni siquiera trabajar en la construcción o no pueden trabajar en los hoteles. Tenemos que ir adaptando nuestro modelo de sociedad para ir formando e incorporando a nuestros jóvenes gradualmente a ese tipo de trabajo. Y si no, pues tendremos que parar
parar. Mire, muy brevemente, pero ¿cómo, ya que estamos con el territorio, ya no solo desde el punto de vista turístico, sino el territorio en general, ha habido políticos, ha habido gobernantes que dicen que sobra la COMAC, ¿no? La COTMAC. Entonces, realmente no basta con la planificación del Cabildo y de los ayuntamientos, de los planes de ordenación. Unos planes, hechos en los ayuntamientos, coordinados por el Cabildo, ¿no sería suficiente para planificar el territorio? Bien, yo no sé si es la CONMAC o la CUMAC anterior o el gobierno, pero tiene que haber un instrumento de planificación archipielágico de toda Canarias. Si estamos hablando del desarrollo turístico, tiene que haber un órgano de control del propio crecimiento de la oferta, del tipo de oferta que se hace, porque un destino turístico como Canarias que se intenta vender, porque parece que el marketing dice que hay que venderlo conjuntamente, lo que ocurre en Gran Canaria puede afectar a La Palma y lo que ocurre en La Gomera puede afectar a Lanzarote o Fuerteventura. Luego, debe existir, y lo digo yo que defiendo una política insularista, un órgano donde nos podamos ver todo reflejado. Y efectivamente, ese planeamiento debe ser aprobado por este órgano porque afecta a una isla a otra. Don José Luis, aunque Coalición Canaria junto con el Partido Socialista Canario PSOE aprobó la reforma del Estatuto en el Parlamento, sin embargo, la Federación Canaria de Islas, es decir, los cabildos, no están muy de acuerdo, han mostrado su desagrado con la reforma en aquellas cuestiones que tenían que ver con las corporaciones insulares. ¿Usted participa de ese mismo pensamiento de la FECAI? Vamos, por supuesto que participo. Sobre todo, yo he notado en estos años una cierta reticencia, un cierto temor por parte del Parlamento de Canarias a la hora de tocar los asuntos que afectan a los cabildos. Es más, el propio Estatuto de Autonomía prohíbe que los cabildos se puedan unir o federar en Canarias. La FECAI al final es la Federación Canaria de Islas y es un lugar, un punto de encuentro de los presidentes de cabildo. Yo creo que el estatuto podría haber sido un poquito más valiente a la hora de tratar a los cabildos, que son, digamos, las instituciones singulares. Quizás cuando en el mundo se buscan las singularidades para hacer, precisamente para obtener réditos, incluso beneficios económicos en ese reparto de lo que son el fondo de compensación intercomunitario del Estado, pues si hay comunidad que tiene una singularidad importante es la Canaria con los cabildos insulares. Yo creo que ahí se ha sido débil a la hora de recoger el papel de los cabildos y bueno, eso sí se comparte. Bien, algunas de las cuestiones ya las he dicho, pero ¿cómo resumiría, digamos, las líneas básicas dentro de la isla de San Miguel de la Palma? Es decir, lo que el Cabildo, lo que usted, de continuar siendo presidente, para los próximos 4 años, hasta el 2011, cuáles van a ser las metas, las 4 o 5 metas fundamentales que, de acuerdo con ese programa que ustedes van a someter a la ciudadanía palmera, van a ejecutar. Bien, fundamentalmente, ya lo decía antes, labor... Es un poco a modo de resumen. Labor al servicio de los ciudadanos como objetivo básico y fundamental que le pido siempre a los compañeros y compañeras que conforman la candidatura de Coalición Canaria. Tienen todos experiencia de estar al servicio de los ciudadanos en otros lugares, casi todos en algún ayuntamiento. Y me parece eso muy, muy positivo y un valor añadido a la candidatura. Después tenemos que ser capaces de diversificar un poquito más nuestra economía, partiendo del compromiso, porque creo que es la mayoría de los palmeros lo que quieren, del sector primario. El tema plátano está consolidado, tenemos que trabajar todos juntos, incluso sin tener competencias, para mejorar la comercialización, para ahorrar costos en el sistema de comercialización, de manera que el diferencial entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el agricultor sea menor, que el agricultor reciba una digna renta por la comercialización de sus plátanos. Tenemos que ser capaces de demostrar a nuestros jóvenes que hay agriculturas complementarias al plátano que pueden producir un nivel de renta digno y una vida digna para aquellos que asuman esa vía
de ese tipo de agricultura. Para eso hemos estado estos años modernizando la central hortofrutícola, vamos a poner nuevas líneas de trabajo, incluso en el tema ganadero, no solo con el tema de cabra, vaca, el tema de conejo y algunas otras alternativas que se pueden plantear, aves. Estamos hablando también hemos conseguido ser Reserva Mundial de la Biosfera. Efectivamente, pero bueno, por ser presidente del Cabildo. Esa reserva hemos hecho un trabajo que es cumplir con el objetivo, que es dar valor añadido a nuestras producciones, nuestros quesos, nuestros vinos, nuestros mojos, nuestros productos hortofrutícolas van a tener esa etiqueta que va a significar un valor añadido en los mercados canarios. Si conseguimos, hay que vencer la dificultad del transporte para colocar esas producciones en los mercados canarios. Somos 2 millones de canarios, pero 12 millones de turistas que nos visitan cada año. Tenemos que consolidar, como decía antes también, el desarrollo turístico diferenciado. Aquel que nos permita tener una actividad económica, un empleo, en donde queramos trabajar los ciudadanos de esta isla de La Palma. Y tenemos que dar servicio a los ciudadanos. Tenemos que consolidar las infraestructuras deportivas, las infraestructuras culturales, ese auditorio insular que ya tiene proyectos que estamos ejecutando. Tenemos que continuar con los servicios a nuestros discapacitados para incorporarlos plenamente a la sociedad, hacerlos útiles, encontrar puestos de trabajo. Nuestros mayores van a tener garantizada con el Gobierno de Coalición Canaria una política social clara que tenga presente siempre el aporte que estos mayores han hecho a que La Palma sea hoy lo que es. Bueno, por último, José Luis, se nos ha ido el tiempo. Sí quería preguntarle, pues, como última cuestión, ante las expectativas electorales, si usted espera revalidar el número de consejeros que tiene ahora, con mayoría absoluta, o hasta cuántos consejeros va a conseguir el 27 de este mes. Bien, afortunadamente eso lo deciden siempre los ciudadanos y no los partidos políticos. Yo creo que hemos hecho un trabajo importante, debo reconocer públicamente, y me gusta reconocerlo y valorar el trabajo que han hecho los consejeros y consejeras en estos años anteriores, conjuntamente con el presidente. Creo que contamos, Coalición Canaria, con un equipo de personas con experiencia, que vienen con una voluntad de servicio, que han trabajado desde las corporaciones locales, y eso es importante, que una persona para trabajar en el Cabildo conozca también la vida municipal. Eso lo van a notar después los alcaldes y los ciudadanos de los diferentes municipios en la deferencia a la hora de dar participación, y creo que hemos hecho los deberes en este tiempo. Quedan cosas por hacer. Nosotros lo que ofrecemos es un proyecto de seguir trabajando al servicio de los ciudadanos de La Palma. Si eso es suficiente aval para pedirles otra vez que vuelvan a prestarnos su voto por 4 años, pues espero que tengamos un respaldo suficiente para poder tener esa mayoría que nos permita gobernar como lo hemos hecho, sin prepotencia, o escuchando a todo el mundo. Hemos aprobado el 90% de los acuerdos del Cabildo, se han aprobado por unanimidad. Eso demuestra que hemos hecho un esfuerzo de diálogo, de consenso, que vamos a seguir haciendo, y que probablemente, ojalá, se den las circunstancias en los próximos años que, aun teniendo mayoría absoluta, pudiéramos compartir gobierno con quien quiera trabajar por esta isla. Siempre yo creo que hay espacio para todo el mundo para trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Luis Perestelo Rodríguez, senador, presidente del Cabildo, vicepresidente de Coalición Canaria en la isla y candidato a repetir en la Corporación Insular. Mucha suerte para el día 27 y bueno, y sí que sepa que Canal 8 pues va a estar siempre a disposición de la isla, con estudios propios, con infraestructura propia, y porque se debe a la isla de La Palma, por muchos motivos, pero que desde nuestra modestia vamos a estar al servicio de todos ustedes. Muchas gracias y hasta un próximo programa, siempre deseándoles lo mejor, y lo mejor es que sean felices en la medida de lo posible. La medida de lo posible siempre suelo decir que tiene, digo, lo de la felicidad,
que tiene mucho que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con la preocupación por los semejantes y a veces por el olvido incluso de algunos intereses legítimos, pero por cierto olvido de unos intereses legítimos. Muchas gracias.